tal, estimados amigos? Buenas noches. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, acerca del derecho laboral. En esta ocasión, bueno, pues la convocatoria se refiere a cómo ejercer el derecho a no ser despedidos o qué significa el derecho a no ser despedidos. En esta ocasión, bueno, pues voy a transmitir únicamente yo, les damos la bienvenida por parte del equipo de Lex Emper y de Asesoría Jurídica para la Defensa de la Familia. Y bueno, pues ya saben que cuando estoy yo en la transmisión únicamente, pues la verdad es que me gusta hacer como que un poquito más dinámico la participación de ustedes. Entonces, bueno, primeramente los invito a que puedan compartir esta página, esta transmisión, principalmente, bueno, pues para que las personas que no son abogados y que tienen de alguna manera una problemática de esta índole, pues bueno, se acerquen a la transmisión del día de hoy y bueno, pues puedan conocer sus derechos y, como siempre lo digo, pues hacerlos valer. Entonces, bueno, la dinámica que me gusta a mí tener es que conforme vamos teniendo nuestra transmisión, pues bueno, los invito a que hagan las preguntas que a ustedes les interese saber, las dudas que tengan, pueden irmelas preguntando y bueno, pues conforme la transmisión vamos resolviendo las dudas. Vamos teniendo el tema, voy a ir exponiendo y conforme ustedes vayan teniendo dudas, pues bueno, las exponemos y las comentamos. Bienvenidos nuevamente y bueno, pues iniciamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema? Derecho a no ser despedidos. Por aquí veo muchísimos saludos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, conmigo en esta ocasión. Les agradezco infinitamente pues su interés principal y primordialmente en esta cultura jurídica. Siempre todos tenemos algo importante que transmitir y también todos tenemos algo importante que conocer día a día. No se crean, también igual una servidora, todos los días aprendo algo nuevo. Tengo 23 años en esta carrera, ejerciendo la carrera de abogado postulante y esos 23 años, bueno, los tengo con el conocimiento del derecho laboral. Desde el día 1 que inicié yo a postular, pues inicié en derecho laboral. Entonces, por eso primordialmente, pues bueno, una de mis especialidades es el derecho laboral. Y las siguientes especialidades de las cuales ya me fui haciendo en el camino, pues es la especialidad en Derecho Familiar y la especialidad en Derecho Civil. El día de hoy nos vamos a abocar a un tema netamente laboral, el derecho a no ser despedido. ¿Por qué hablamos del derecho a no ser despedido? ¿A qué nos referimos con esta oración? Bueno, pues aquí en nuestro derecho laboral, nosotros los laboralistas conocemos algo que se llama el derecho a la permanencia en el trabajo. ¿Cuál es el derecho a la permanencia en el trabajo? Bueno, pues ese derecho a la permanencia en el trabajo lo tienen todos los trabajadores que son contratados por un patrón en un puesto o en un lugar de trabajo que por la naturaleza del trabajo que desarrolla ese empleado, pues bueno, por esa naturaleza tiene derecho a permanecer de una manera indefinida en ese puesto de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nosotros conocemos, sabemos, y si no se los voy a comentar en este momento, que hay diversos tipos de contrataciones. ¿Cuáles son estos diversos tipos de contrataciones? Bueno, pues una de las contrataciones es la contratación, el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Contrato individual de trabajo por tiempo determinado, contrato individual de trabajo por obra determinada, hay contrato a prueba y hay contrato de capacitación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trabajador que tiene derecho a la permanencia en el trabajo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que es un trabajador que está contratado bajo el esquema de un contrato individual de trabajo indeterminado. ¿Qué es lo que le va a dar esta circunstancia indeterminada a este contrato? Que ese puesto de trabajo siempre va a subsistir, que la materia de ese trabajo va a subsistir de manera constante y de manera permanente. ¿Cómo podemos poner un ejemplo al respecto? Por ejemplo, si en una empresa tiene, no sé, se dedica a la elaboración, por ejemplo, de alimentos, se dedica, por ejemplo, vamos a hablar a lo mejor de alguna marca comercial, por ejemplo, a lo mejor Gamesa.
necesita obreros para la elaboración de los alimentos que desarrolla ahí. A lo mejor anteriormente, bueno, pues las máquinas se operaban un poquito o había más actividad física con los trabajadores de manera física para poder elaborar estos productos alimenticios. Actualmente, bueno, pues es a través de máquinas y son operadores, personas físicas las que operan estas máquinas. Entonces, por ejemplo, un trabajador de esta índole, pues bueno, obviamente este es un trabajador que esa materia de trabajo siempre va a subsistir. ¿Qué quiere decir? Siempre se va a necesitar un trabajador para que opere esa máquina. Siempre se va a necesitar un trabajador, una persona física, para que desarrolle esas actividades específicas. Por ejemplo, también igual, si yo voy a necesitar unos trabajadores que se dedican a elaborar en una empresa ciertas herramientas, bueno, siempre voy a necesitar esos trabajadores para que desarrollen o elaboren esas herramientas. Entonces, eso da la permanencia en el trabajo, que esa materia de trabajo, ese trabajo siempre va a subsistir y yo siempre voy a necesitar a alguien que me opere esas máquinas o siempre voy a necesitar a alguien que desarrolle ese trabajo. Entonces, ese es el derecho a la permanencia, que como siempre va a subsistir esa materia de trabajo, siempre voy a necesitar a alguien que se encargue en particular de esas actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que los trabajadores que se contratan en ese puesto de trabajo, bueno, tienen derecho a permanecer de manera indefinida en ese puesto o en ese lugar de trabajo. Quiere decir que yo como patrón estoy obligado a tener a ese trabajador de manera permanente y de manera constante en ese puesto y en ese centro de trabajo. Entonces, ese es el derecho a no ser despedido, que si yo de alguna manera presto mis servicios personales, subordinados, de una manera, pues obviamente eficiente, honesta, de una manera activa, en donde yo soy un trabajador que no doy motivo para una rescisión laboral, bueno, pues entonces el patrón está obligado a sostenerme en ese puesto de trabajo. Por eso ese es el derecho a no ser despedido de mi trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un trabajador, ¿cómo puedo distinguir si tengo permanencia en el trabajo o si no tengo derecho a la permanencia en el trabajo? Por ejemplo, ¿quiénes son los trabajadores que pueden estar sujetos a un contrato por obra o por tiempo determinado? Hay un ejemplo muy, muy básico y que a mí siempre me gusta poner. Por ejemplo, hay trabajadores que se contratan en empresas que tienen que ver con el área o con la rama de la construcción. Esos trabajadores, por ejemplo, bueno, pues pueden ser soldadores, pueden ser ayudantes generales, pueden ser también albañiles. Entonces, estos trabajadores no tienen derecho a una permanencia en el trabajo cuando son contratados para una obra en particular, para una obra en específico. Por ejemplo, hay una constructora que va a desarrollar a lo mejor una autopista, entonces esta constructora no va a tener permanentemente ese trabajo. Ese trabajo, esta constructora solamente lo va a tener por una periodicidad de tiempo. ¿Cuál es la periodicidad de tiempo por la cual va a estar contratada esta constructora? Pues bueno, a lo mejor le van a dar un contrato por 1 año o probablemente le van a dar un contrato incluso hasta por 5 años. Entonces, bueno, pues va a estar esta empresa constructora va a estar contratada por esa periodicidad, vamos a decir por un año. Entonces, obviamente necesita fuerza de trabajo física. ¿A través de quién? De los trabajadores. Va a contratar a los trabajadores, puede ser por ese año, y entonces aquí sí esta naturaleza de este contrato nos permite que sea un contrato por obra o por tiempo determinado. Entonces, estos trabajadores, estos albañiles, estos ayudantes generales, a lo mejor soldadores, todas estas personas pueden contratarse efectivamente a través de este contrato de tiempo determinado. Entonces, ahí en el contrato se va a especificar que la obra, por cuánto tiempo va a durar esa obra. Entonces voy a decir, bueno, pues yo como constructora, a mí me está contratando el gobierno, no sé, del Estado de México para realizar una carretera o un tramo de la carretera, no sé, por ejemplo, por decirlo así, del circuito mexiquense. Entonces, bueno, pues eso va a dar la naturaleza del tiempo determinado. Entonces, como yo estoy en ese contrato se va a decir que el contrato es para desarrollar esa carretera
de tal tramo a tal tramo y durante tal periodicidad de un año, y por eso se le va a dar la naturaleza de tiempo determinado. Entonces, estas personas que tienen un contrato por tiempo determinado no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que pueden ser despedidos. Lo que quiere decir es que el patrón está obligado a sostener en el trabajo a ese trabajador, por ejemplo, por el año por el cual lo contrató. Si el patrón despide de manera injustificada a ese trabajador antes del tiempo en el cual está contratado, entonces obviamente sí se trata de un despido injustificado. Este trabajador tiene derecho a no ser despedido, pero durante la periodicidad en que tiene vigencia su contrato. Si el contrato está vigente por un año y a este trabajador lo despiden a los 4 o 5 meses, entonces obviamente estamos ante un despido injustificado. Sin embargo, por el contrario, si este trabajador llega al término de su contrato, que es el año, entonces ahí se acabó la obra, se acabó la fuente de empleo y se acabó la materia de trabajo. Entonces, en ese caso en particular, el trabajador no está siendo despedido de manera injustificada, sino por el contrario, lo que sucedió es que se terminó ese contrato por el cual fue contratado. Entonces, en esos casos, ¿a qué tiene derecho este trabajador? El trabajador, cuando se termina un contrato de esta índole, tiene derecho al pago de las partes proporcionales de sus prestaciones, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, en la parte proporcional que haya desarrollado. Por ejemplo, si fue por un año completo, tendrá derecho a que se le pague el año completo de partes proporcionales. Si a lo mejor también fue contratado única y exclusivamente por 6 meses, se le pagará el tiempo únicamente de 6 meses. Estas prestaciones por lo que hace a los 6 meses. Entonces, sí hay que saber distinguir bien ante qué tipo de contratación nosotros estamos para poder determinar si este trabajador tiene derecho a no ser despedido y en qué temporalidad va a tener ese derecho. Entonces, esto sí es muy importante. Si estamos ante un contrato por tiempo u obra determinada, llega el final de este contrato, entonces lo que va a suceder obviamente es, no está siendo despedido este trabajador, lo que está sucediendo es que se está terminando su contratación, porque muchas veces los trabajadores, bueno, pues dicen, ay, pues yo sé que mi patrón tiene otras obras, entonces él está obligado a seguirme contratando. Yo tengo derecho a no ser despedido. No aplica en esas circunstancias. Aunque el patrón tenga otras obras, este trabajador fue contratado para una obra exclusiva y determinada. Entonces, si el patrón tiene otras obras, no tiene obligación de continuar otorgándole a este trabajador el empleo, porque pues se terminó su contrato y a lo mejor en esas otras obras ya tiene su plantilla completa y no necesita contratar más. ¿Qué es lo que anteriormente, qué se hacía o qué se estilaba hacer en la Junta de Conciliación? Bueno, anteriormente con el procedimiento antes de la reforma, pues la verdad es que había muchos vicios. Había muchísimos vicios de lo que es el procedimiento y pues bueno, muchos trabajadores, ¿qué era lo que hacían? Iban con un abogado y el abogado les decía, bueno, pues ¿cuál tipo de contrato tienes? No, pues a lo mejor no me hicieron contrato o tengo un contrato por tiempo por obra o tiempo determinado. Anteriormente la verdad era una forma diferente de litigio, sobre todo para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Anteriormente, por ejemplo, decían, bueno, pues es que si el contrato de tiempo determinado tiene ciertos vicios, entonces ese contrato yo lo voy a declarar nulo. Como junta, la junta estaba facultada a declarar nulos los contratos que tenían ciertos vicios. Por ejemplo, para contratos por obra determinada, sí hay que tener mucho cuidado con la elaboración de esos contratos. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Pues bueno, primero, nominar el contrato como contrato por obra o tiempo determinado. Segundo, que ese contrato contenga la periodicidad por la cual se va a hacer la vigencia del contrato, que tenga la justificación de esa periodicidad. Y obviamente, bueno, pues que contenga que el trabajador va a tener derecho al pago de sus prestaciones mínimas como lo establece la ley, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
Y además, obviamente, bueno, que se le respeten los días obligatorios de descanso y que se le paguen sus séptimos días, que si paga, por ejemplo, si trabaja tiempo extraordinario, se le pague el tiempo extraordinario. Entonces, anteriormente, si un contrato no estaba como bien elaborado, lo que decía la Junta de Conciliación, decía, bueno, pues es que este contrato, este trabajador viene a decir que su contrato era de manera permanente. El contrato tiene ciertos vicios o a lo mejor no se elaboró de una manera perfecta. Probablemente al contrato le faltó la justificación de por qué se trata de una obra determinada. Entonces, ante esta circunstancia, lo que pasaba generalmente en los laudos decía, bueno, pues es que no acreditaste tu excepción. Tu patrón, tu excepción fue que el contrato era por tiempo determinado, llegó el término del contrato y por eso el trabajador no fue despedido, sino que se llegó el término de la vigencia del contrato. Pero como no me acreditaste que ese contrato fuera un contrato perfecto, bueno, pues entonces declaro nulo el contrato y te condeno al despido, tengo por acreditado el despido injustificado y te condeno a lo que me pidió el trabajador, ya sea reinstalación o sea indemnización. ¿Qué pasa con el nuevo procedimiento? En el nuevo procedimiento las reglas completamente cambiaron. La verdad es que ahora, bueno, yo lo digo y lo repito en muchas ocasiones, que muchos que somos laboralistas de toda la vida estamos empezando prácticamente de cero y estamos empezando a iniciar a conocer este procedimiento. ¿Por qué? Porque las reglas y los principios y además pues muchas costumbres que nosotros estábamos acostumbrados en la actualidad procesal jurídica del nuevo juicio laboral no podemos venir a aplicarlas. ¿Por qué? Porque aquí sí es importante. Yo puedo hacer una excepción o plantear una excepción en mi defensa. Al momento de yo defenderme como patrón, puedo plantear la excepción de que el trabajador no fue despedido porque tenía un contrato por tiempo determinado. Pero a lo mejor mi contrato va con ciertos vicios. A lo mejor mi contrato no está perfecto. Por ejemplo, puede ser que mi contrato no tenga la justificación de ser un contrato por tiempo determinado. ¿Cuál es esa justificación? Que el contrato tenga específico cuál es la obra para la cual yo como patrón estoy siendo contratado y a su vez estoy contratando a este trabajador. Entonces puede ser que yo no tenga esa justificación, pero que sí tenga la periodicidad por la cual se va a desahogar o se va a llevar a cabo este contrato. Entonces, aquí realmente los jueces tienen amplitud de facultades ¿para qué? Para poder llegar a la verdad. Uno de los principios importantes dentro del nuevo sistema de justicia laboral es el principio de veracidad. ¿Qué quiere decir este principio de veracidad? Que las partes tienen que actuar conforme los hechos reales y veraces como sucedieron. ¿Cómo puedo yo aterrizar este principio de veracidad en un ejemplo como el que estoy poniendo respecto de la contratación por tiempo determinado cuando mi contrato a lo mejor no es perfecto? Yo voy a juicio y opongo una excepción en donde yo digo, yo no despedí al trabajador, él estaba contratado por un tiempo determinado, el contrato terminó y por esa circunstancia, al haber terminado el contrato, entonces obviamente este trabajador terminó su tiempo por el cual estaba justificado ese contrato. Entonces, bueno, pues lo que va a pasar es que el juez se va a llegar de muchas otras pruebas. En la declaración de parte y que es la confesional más bien, en la confesional que se va a desahogar como una declaración de parte, el juez tiene la facultad de preguntarle directamente al trabajador, a ver, señor fulano de tal, ¿usted me puede decir qué tipo de contrato le hicieron firmar cuando usted inició esta relación de trabajo? Entonces, si el trabajador dice, yo inicié a laborar con ellos bajo un esquema de un contrato por tiempo determinado, y si le preguntan, ¿a usted le dijeron y le indicaron por cuánto tiempo fue la vigencia de su contrato? Y si el trabajador dice, sí, me dijeron que la vigencia era por un año. O incluso si el juez le pone a la vista al trabajador y le dice, mire, este es el contrato que nos está exhibiendo la parte demandada. ¿Usted reconoce el contrato? ¿Reconoce el contenido del mismo? Se lo ponen a la vista y el trabajador dice, sí lo reconozco. ¿Reconoce la firma
puesta en el contrato, sí la reconozco. Entonces con eso se va a subsanar que nuestro contrato sea imperfecto. Y ahí entonces se va a convertir en un contrato plenamente válido, va a adquirir la eficacia que necesita ese contrato cuando el trabajador asume que sí es el contrato que él firmó, que sí reconoce el contenido y que sí reconoce la firma. Entonces, ahora nosotros como abogados defensores tanto de trabajadores como de patrones tenemos que tener mucho cuidado al momento de plantear nuestras defensas y excepciones y al momento también de plantear nuestras acciones. ¿Por qué? Porque actualmente los jueces realmente bajo este principio de veracidad lo que están haciendo es que si una de las partes violenta el principio de veracidad está multando a abogados y a patrones y a trabajadores por igual. Yo ya tuve la oportunidad de ver sentencias en donde el juez a través de las testimoniales o a través de las confesionales donde el juez toma una toma una dirección del juicio donde el juez pregunta directamente a los testigos o pregunta directamente a las partes, ya sea al demandado o al actor, y de ahí él obtiene información adicional o diferente a la cual se manejó en la demanda o en el escrito inicial de demanda. El juez ha dictado sentencias en donde pone multas, y yo ya vi multas hasta de 53,000 pesos para los abogados cuando los abogados falsean declaraciones, porque muchas veces, y lo justifican así en las sentencias, dice el juez, se impone una multa al abogado fulano de tal por el monto de, yo vi una que decía 53,000 pesos, en virtud de que el abogado faltó al principio de veracidad toda vez que manipuló la información respecto de los hechos. Por ejemplo, en este caso, manipula la información respecto a los hechos tratando de beneficiar con hechos falsos a su representado. Entonces, lo ha justificado el juez de no multo al trabajador, porque finalmente el trabajador se pone en las manos de un representante que es un abogado. El abogado es perito en derecho y sabe cuáles son las sanciones que podría obtener para el caso de falsedad en declaraciones. Entonces, bajo esta circunstancia, obviamente impongo esta multa. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues ahora ya es como un poco más difícil, más complejo, si nosotros queremos ir al juicio ostentando información falsa respecto de los trabajadores para beneficiarlos a ellos y obviamente beneficiarnos nosotros económicamente, porque obviamente pues esa era la misión de los abogados cuando falseaban en sus demandas, que decían, no, pues el trabajador gana 10,000 pesos diarios, el trabajador trabaja de 24 horas todos los días, nunca descansa, el trabajador tiene bonos, tiene comisiones, tiene premios, y todo eso lo hacían los abogados con el ánimo de poder ganar más para el trabajador, y el hecho de que ganara más el trabajador, pues eso representaba que el abogado también iba a ganar más, porque no es lo mismo ganar, no sé, por ejemplo, un 30% de 10,000 pesos que el 30% de 100,000. Ahora, con la aplicación de la reforma, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, bueno, si se dan cuenta, este derecho a no ser despedido puede ser para todos los trabajadores, pero para algunos es de manera limitada y para otros no. En el caso de los trabajadores que tienen derecho a la permanencia en el empleo, siempre van a tener el derecho a no ser despedidos. Los trabajadores que están contratados bajo el esquema de tiempo u obra determinada sí gozan de este derecho, pero única y exclusivamente durante la periodicidad de la vigencia del contrato. Si el trabajador es contratado por 1 año y es despedido a los 6 meses, tenía derecho a no ser despedido, tenía derecho a concluir el periodo completo de su contrato. Si hablamos de los trabajadores que son contratados bajo el esquema de capacitación o son contratados bajo el esquema de ahorita se me olvidó, ahorita lo comento, pero bueno, vamos a hablar de periodo a prueba. Si son contratados por el esquema de periodo a prueba, que este contrato, ¿cuál es su naturaleza del contrato de periodo a prueba? Bueno, pues que nosotros vamos a contratar a un trabajador, ¿para qué?
Para que este trabajador vamos a determinar si tiene las aptitudes necesarias para el puesto de trabajo para el cual yo lo necesito. Por ejemplo, yo necesito un empleado o una empleada, por ejemplo, para recepción. Entonces, para el empleo de recepción necesito, obviamente, ciertas particularidades. Hay empresas que incluso necesitan que la recepcionista, por ejemplo, sea bilingüe, que la recepcionista tenga ciertas aptitudes, a lo mejor como que sepa taquimecanografía, que tenga el don también de poder socializar con las personas. Entonces, bueno, para ese puesto de trabajo, ahora ya muchos empleadores, sobre todo empresas grandes, lo que hacen es contratar a una empresa que busque a la persona que tenga mejores capacidades para ese puesto de trabajo. Entonces, bueno, buscan a un reclutador para que escoja entre varios postulantes, escoja al mejor, escoja al que yo necesito para ese puesto de trabajo, al que reúna todos los requisitos y todas las aptitudes. Entonces, bueno, pues a lo mejor este reclutador va y dice, a ver, fulanito es el mejor. Entonces yo traigo a fulanito a mi empresa y le digo, ¿sabes qué? Yo necesito un empleado con estas aptitudes, con estas capacidades. Te voy a otorgar un periodo a prueba para que tú me puedas acreditar que efectivamente tú cumples con los requisitos que yo pido como empleador. Y bueno, pues vámonos al caso de que a lo mejor el periodo a prueba inicia con 30 días. Si este trabajador no cumple con los requisitos que yo pido y no tiene las aptitudes que yo necesito, pero desde el principio le fui claro qué era lo que yo necesitaba y qué era lo que yo pedía, y en su contrato de prueba voy a señalar esas aptitudes, esos requerimientos, y desde el principio le voy a decir, estás a prueba por un mes. Si no reúnes las aptitudes, si no cumples con los requisitos, entonces vas a concluir tu mes y no voy a poder contratarte. Se va a terminar tu contrato ahí. La ley exige que, aunque sea por un mes, a ese trabajador sí hay que darlo de alta en el IMSS. Y que el contrato que dice que es un periodo a prueba tiene que contener también los derechos mínimos de ley, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, si este trabajador llegamos al mes y el trabajador no cumple con las aptitudes que yo necesito, no cumple con los requisitos o no cumple con lo que él dijo que sabía, por ejemplo, una recepcionista que dijo que era bilingüe y en realidad no es bilingüe, a lo mejor domina el idioma que yo requiero al 50% cuando yo requiero el 100%. Entonces, bueno, yo como patrón tengo la facultad de poder llegar al mes y decirle, se terminó tu contrato, muchas gracias, te pago tu finiquito, que son las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y pues muchísimas gracias por tu participación, no puedo contratarte de manera definitiva. Ahí ese trabajador no tiene derecho a que no lo despidan, no tiene derecho a la permanencia en el trabajo porque desde el principio se fue claro de cómo era su contratación. Sin embargo, si este trabajador lo contraté por un mes y a lo mejor llegaron los 15 días y a mí como jefe me cayó gorda o me cayó gordo, y le digo, ¿sabes qué? Estás contratado a prueba y no ha acabado el mes, no le voy a decir no ha acabado el mes, pero ¿sabes qué? Llevas 15 días y no satisfaces los requerimientos del puesto. Entonces, muchas gracias, pero adiós. Entonces, si lo despide antes de la temporalidad de los 30 días, entonces ahí sí es un despido injustificado. Este trabajador tenía derecho a no ser despedido durante la periodicidad del contrato a prueba. Necesitamos esperarnos a que culmine esa periodicidad para poder decirle muchas gracias, no satisfaces los requisitos que necesitamos, entonces no podemos seguirte contratando. Y para el caso, bueno, de los trabajadores que también son contratados para capacitación, es el caso similar para el periodo a prueba. Yo igual, a lo mejor a través de un reclutador o a lo mejor a través de mi área de recursos humanos, entrevisto a varias personas para un puesto de trabajo. Y entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a contratar para capacitarte para este puesto de trabajo. Tu perfil me interesa.
en este momento yo veo que, viendo tu perfil, veo que tienes posibilidades para poder desarrollar el puesto de trabajo que necesito. Entonces, volvamos al puesto de trabajo a lo mejor de asistente personal, por ejemplo. Yo necesito una asistente personal y necesito ciertos requerimientos, como por ejemplo que me hagas recordatorios diarios de mi agenda, que manejes mi agenda, que manejes mis llamadas, que contactes con clientes, que te hagas cargo de estar checando los pagos. Entonces, a lo mejor yo con el reclutador o con el área de recursos humanos les digo, yo quiero una persona con este perfil. Si no lo reúne, pero tiene capacidades, yo le veo o le ven la posibilidad para que yo pueda capacitarlo en un mes y después de la capacitación pueda cumplir con los requerimientos que yo necesito, bueno, pues entonces vamos a hacer este tipo de contratación. Vamos a contratar a esta persona, la vamos a contratar por para capacitarlo durante esos 30 días. Pero desde el principio hay que tener claridad, hay que ser claros y nosotros hay que decirle, ¿sabes qué? Te voy a contratar por un periodo de 30 días bajo el esquema de contrato para capacitación. Yo requiero una persona que tenga y que reúna ciertos requisitos y que tenga ciertas capacidades. Después de tu entrevista nos dimos cuenta que no reúnes con esta y con esta, por ejemplo, que a lo mejor te faltan dos requisitos del perfil que necesito, pero sí me gusta tu perfil y veo que tienes la posibilidad. Entonces te voy a contratar por 30 días. Si en 30 días, después de esta capacitación que yo te voy a dar, me puedes demostrar que sí eres la persona adecuada para este puesto de trabajo, entonces obviamente te voy a contratar bajo el esquema de contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, bueno, pues ya llegó el término. Esta persona tiene derecho a no ser despedida durante la periodicidad de esa contratación. Si llega el final de la contratación y yo veo que después de la capacitación no reúne los requisitos que yo pido, le puedo decir, tu contrato fue por este tiempo de 30 días y tenía que, después de la capacitación, porque aparte de eso, el contrato sí tiene que decir que va a ser sujeto a una capacitación y al final se va a tener una valoración de esa capacitación para poder determinar si va a reunir o no los requisitos. Entonces, si al final se le hace la evaluación, se valora si efectivamente después de la capacitación este empleado, este trabajador, sí reúne los requisitos, entonces lo que va a pasar, pues obviamente, es que este trabajador tiene que ser contratado. Si después de hacerle la evaluación no reúne los requisitos, bueno, pues se le va a tener que decir, ¿sabes qué? Si te dimos la oportunidad, no reúne los requisitos, aquí termina tu contrato, toma el pago de tu finiquito por el mes que elaboraste y bueno, pues muchas gracias por tu participación. Entonces, en estos dos casos, que es contrato de capacitación y contrato sujeto a prueba, en estos dos casos, si los trabajadores llegan al final de la contratación y no acreditan sus capacidades, entonces yo como patrón no estoy obligado a seguir sosteniéndolos en su empleo. Yo puedo válidamente decir, se terminó el contrato, pagarle su finiquito, por supuesto, y decirle, pues muchas gracias, pero no podemos contratarte. Entonces, si se dan cuenta, el derecho a no ser despedido tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la contratación, con la forma de contratación bajo la cual nosotros tenemos a nuestros trabajadores contratados. Aquí me hacen una pregunta, vamos a darnos la oportunidad de dar la respuesta. Nos pregunta Araceli Torres Eli. Buenas noches, si un trabajador lleva 7 años trabajando en una empresa sin contrato y sin estar dado de alta en el IMSS porque se lo vienen prometiendo desde que entró y él ya no quiere seguir trabajando ahí por esa situación, y la empresa no lo quiere despedir, ¿qué puede hacer para obtener algo por esos años trabajados? Muchas gracias. Bueno, aquí fíjense que debemos de tener mucho cuidado en esta situación. Desafortunadamente aquí en México se da mucho esa costumbre que a los trabajadores se les contrata sin tenerlos ni contratados, ni con un contrato por escrito,
y también sin ninguna prestación y sin estar dados de alta en el IMSS. Insisto, volvemos a antes de la reforma y después de la reforma. Aquí vamos, después de la reforma tenemos un parteaguas en todas las prácticas ilegales que tenían los patrones. Anteriormente a la reforma, esta era una práctica ilegal fabulosa para los patrones. ¿Por qué? Porque si venía a un juicio un trabajador en estas condiciones, venía y decía, bueno, pues es que yo no tengo contrato, me pagan en efectivo, no me pagan prestaciones, no estoy dado de alta en el IMSS, ¿qué puedo hacer? Entonces, como abogados de trabajadores, le decíamos, mira, podemos demandar, sin embargo, la carga de la prueba es tuya. Tú eres el que vas a tener que acreditar, primero, que sí estabas contratado. Segundo, las condiciones bajo las cuales te contrataron. Y tercero, el despido que sufriste. Entonces, no era fácil para ningún trabajador poder acreditar o soportar la carga de la prueba. Y generalmente, no todos los asuntos, pero generalmente la mayoría de estos asuntos, el final de estos asuntos era que el patrón terminaba ganándolos y el trabajador terminaba perdiéndolos porque no tenía una forma correcta de poder acreditar esa relación laboral. ¿Por qué? Porque antes de la reforma las pruebas que se ofrecían y la forma de desahogarlas eran muy cuadradas. Por ejemplo, en el caso de la prueba confesional antes de la reforma era, como todos conocemos los que somos abogados, era un pliego de posiciones en el cual se le daba la indicación al cliente, ya sea trabajador o patrón. Vamos a ver en el caso del trabajador que no fue dado de alta en el IMSS. Al patrón que venía y decía, ay, abogada, yo necesito que me defienda porque tengo un trabajador que me demandó, pero nunca lo di de alta en el IMSS. Entonces, la defensa inmediata era, no se preocupe, vamos a negar la relación de trabajo. Y entonces la carga de la prueba va a ser de él porque niego la relación. En la confesional, cuando yo lo lleve a la confesional, usted va a contestar a todo que no. Y si contesta a todo que no, ya le hicimos, estamos del otro lado y el trabajador va a tener que acreditar por completo que sí hubo una relación de trabajo. Prácticamente era casi imposible porque la única manera de acreditar relación laboral era a través de testigos. Y entonces, bueno, pues estos testigos, si eran muy buenos testigos, pues entonces sí se puede acreditar una relación laboral. Si había por ahí algún documento a través del cual pudiera yo acreditar la relación laboral, lo exhibía en juicio y podía acreditarlo. ¿Qué pasa a partir del momento en que nosotros iniciamos la aplicación de la reforma? Hay un parteaguas, ¿por qué? Porque ahora ya, ahora el 100% de asuntos, la carga de la prueba es del patrón. El patrón ya no puede eximirse de la carga de la prueba. A toda regla hay una excepción. Como abogados sabemos esta parte. Como personas que no conocemos del derecho, ¿qué significa que a toda regla haya una excepción? Que no hay reglas definitivas. Siempre va a haber una que va a venir a quebrantar o va a venir a hacer la diferencia de las reglas que siempre conocemos. Entonces, a toda regla hay una excepción. ¿Cuál es la excepción de que la carga de la prueba sea del patrón? La excepción es que si el patrón niega lisa y llanamente la relación de trabajo, la carga de la prueba va a seguir siendo del trabajador, pero ahora ya no va a haber tanto problema. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, ahora la forma tanto de ofrecer las pruebas como de desahogarlas son distintas. Vamos al punto importante y medular de esto. La prueba confesional ha cambiado su naturaleza. ¿Por qué? Porque anteriormente se hacía a través de un pliego de posiciones que era un documento a través del cual yo hacía una serie de preguntas, un cuestionario súper cuadrado a través del cual se tenía que responder sí o no. Ahora el desahogo de la prueba confesional es más una declaración de parte. Esta declaración de parte, ¿cómo se va a desahogar? Se va a desahogar con preguntas abiertas. Entonces, por ejemplo, si el patrón niega lisa y llanamente, dice, yo desconozco a este trabajador, yo nunca fui su patrón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la declaración de parte yo le puedo hacer preguntas abiertas de, bueno, usted nos puede decir en qué área tenía laborando al señor fulano de tal. Entonces, a lo mejor el patrón se le olvida que negó la relación de trabajo y en ese momento probablemente dice, bueno, pues yo lo tenía, no sé, a lo mejor en una tienda de pinturas, yo lo tenía trabajando en el mostrador.
Con esa pregunta y esa respuesta, pues bueno, ya estamos del otro lado, ¿no? O podemos decirle, ¿nos puede decir usted por qué no dio de alta al trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Y entonces a lo mejor puede decir el patrón, se le va la idea que negó la relación y puede decir, bueno, pues es que el trabajador me lo pidió así para que yo le pagara más dinero. Entonces, a través de estas preguntas abiertas, nosotros podemos hacer caer en contradicción al patrón y podemos acreditar esta relación de trabajo. Y podemos incluso solicitar una inspección ocular y presencial en el centro de trabajo para que ya sea incluso el propio juez de manera personalísima asista al centro de trabajo y en el centro de trabajo haga una inspección ocular e incluso puede preguntar o puede investigar con otros compañeros de trabajo si conocieron al señor fulano de tal, si saben si el señor fulano de tal trabajó en ese centro de trabajo, qué era lo que desarrollaba, cuánto le pagaban, si qué horario tenía. E incluso el juez está facultado para ir él personalmente o para mandar a un actuario para que investigue en los negocios aledaños y pregunten si conocen a este señor, si saben si fue trabajador, si lo conocieron que estaba empleado en ese centro de trabajo. Entonces ahora, en este caso en particular, no va a resultar tan complejo poder acreditar la relación de trabajo. Lo que sí es que este trabajador tiene que esperarse a ser despedido para poder iniciar una acción. Porque anteriormente también igual se daba, en el caso que nos pregunta esta Araceli, anteriormente se daba mucho que los abogados laboralistas le decían a los trabajadores, tú no te preocupes, ya te tienen harto en el trabajo, ya no vayas y tú inventa el despido. Vamos a inventar el despido. Entonces yo hago mi demanda y digo, ay, bueno, pues es que resulta que en el 21 de abril de 2023, cuando me presenté a iniciar mis labores, se presentó en la puerta de ingreso mi jefe directo fulano de tal, ya no me permitió el acceso y me dijo, estás despedido. Anteriormente era muy fácil inventar los despidos. ¿Por qué? Porque les digo, era muy cuadrada la forma de desahogar las pruebas. Actualmente es un riesgo inventar un despido. Es un riesgo tanto para el trabajador como para el abogado, porque, insisto, actualmente los jueces están aplicando y están apegándose mucho a este principio de realidad y también al principio de equidad procesal, al principio de igualdad procesal. Entonces, en ese sentido, los jueces están muy duros en contra tanto de patrones como de trabajadores. No hay distinción. Si los jueces se percatan que alguna de las partes hizo manifestaciones falsas, el juez busca la manera de hacer caer en contradicción a una de las partes y de obtener esa realidad y entonces no nada más va a repercutir en la sentencia, sino va a repercutir en una multa. Entonces, si este asunto se hubiera planteado antes de la reforma Araceli, yo te podría decir que el trabajador se dé por despedido, que invente el despido, vaya e inicie su demanda. Hoy en día, yo como abogada, yo soy abogada tanto de patrones como de trabajadores. Entonces, yo como abogada laboralista, ya hoy en día yo no me presto para ninguna situación falsa dentro de los juicios, ni para el patrón ni para el trabajador, porque está en riesgo tanto mi cédula como abogado y también está en riesgo, pues obviamente que yo tenga que pagar una multa. Entonces, imagínense, si de un asunto voy a sacar 3,000 pesos de lo que voy a ganar y me van a multar con 53,000 pesos, pues obviamente ya es un asunto que no valió la pena llevarlo, ni por el desprestigio que yo voy a obtener como abogada, ni por la no ganancia o nula ganancia que voy a obtener. Entonces, en este caso, Araceli, sí es necesario que este trabajador se espere a ser despedido para que pueda iniciar una acción. O en su caso, lo que puede hacer antes de esta situación es acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solicitar una inspección de trabajo. No tiene que acudir de manera presencial, puede hacerlo a través del portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde haga la denuncia. Va a ser una denuncia en donde va a decir que puede ser una denuncia donde él diga quién es, o puede ser una denuncia anónima, donde señale que los trabajadores de esa empresa, de ese negocio, o que el trabajador que está ahí está contratado bajo este esquema.
que no se le ha inscrito en el Seguro Social desde hace 7 años que fue contratado. Y además, bueno, si hay otras anomalías, como por ejemplo si tiene acoso laboral, si sufre discriminación, todo esto se puede hacer a través de una queja en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y solicitar una inspección de trabajo. Lo que va a suceder es que la Secretaría va a enviar un inspector de trabajo al centro de labores y entonces va a pedir esa inspección, donde va a decir, bueno, a ver, necesito que me digan cuántos trabajadores tienen contratados y necesito que me exhiban las cédulas de cuotas obrero-patronales para verificar que todos los trabajadores que tienen contratados están bajo el esquema de contratación laboral por escrito con los contratos laborales y también se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y además de eso necesito que me exhibas los recibos de nómina y los pagos de prestaciones para saber que este centro laboral está actuando con las condiciones laborales necesarias de cualquier otro centro de trabajo. Si se trata de un negocio pequeño, no importa. Todos los patrones están obligados a cumplir con las condiciones generales de trabajo para con sus trabajadores, como cuáles, como contrato por escrito, como pago de prestaciones, recibo de nóminas, inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, así se trate, no sé, por ejemplo, de la tortillería, de la tienda donde venden pinturas, del negocio de ropa. Todos los patrones están obligados a cumplir con estas reglas laborales. Entonces, si un patrón no cumple con estas reglas, el trabajador tiene la posibilidad y facultad de hacerlo saber a la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo, bueno, pues obviamente tiene facultades para hacer una inspección, para clausurar empresas grandes, chiquitas, medianas, changarros y para imponer sanciones y obligarlos a que inscriban a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, sí es importante que como trabajadores conozcamos nuestros derechos para saber, obviamente, hacerlos valer. Y nosotros como abogados también necesitamos conocer los alcances que tenemos para defender patrones y para defender trabajadores. Es muy importante, sobre todo hoy con la reforma. Yo les puedo decir y les reitero, bueno, pues con todos los años que tengo conociendo el derecho laboral, el día a día que nos ha dado la aplicación de la reforma, pues de repente nos hace ver que lo que antes nos funcionaba, hoy no nos va a funcionar y que tenemos obviamente que actualizarnos y tenemos que ponernos a estudiar, obviamente, pues bueno, jurisprudencias, nos tenemos que poner a estudiar la propia ley, tener que investigar los criterios, porque además de esto, conforme va pasando el tiempo, cada juzgado va a ir formando y normando criterios acerca de las aplicaciones de ciertas cuestiones de los derechos laborales. Entonces, bueno, también igual si nosotros creemos que violentan nuestros derechos los tribunales, hay que hacer valer los medios que tenemos a nuestro alcance. En el caso del derecho laboral, bueno, pues no contamos con recursos para poder hacer valer un recurso en contra de una violación procesal, pero lo que sí podemos hacer valer es un amparo indirecto o amparo directo. Entonces, bueno, pues hay que empezar a formar criterios a través de los amparos cuando vemos que los derechos de nuestros clientes, sean abogados o sean patrones, están siendo violentados. Tenemos otra pregunta de Sajid Flores. Dice, una pregunta, si tengo faltas justificadas y las presento después de 6 días, ¿aún me las pueden aceptar o me pueden correr antes de que las presente? En este caso en particular, la verdad es que la ley que dice, la ley en nuestro artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos da una lista de causas por las cuales el patrón puede rescindir o dar por terminada la relación laboral de trabajo con su trabajador sin responsabilidad. Es decir, ¿cuándo puede despedirlo justificadamente? Entonces nos dice la ley, por abandono del trabajo, bueno, no lo dice por abandono del trabajo, así dice, por haber faltado 3 veces consecutivas en un solo mes, se puede dar por terminada la relación de trabajo con este empleado de manera justificada.
Entonces, si el trabajador no justifica sus faltas de 3 días consecutivos, entonces el patrón tiene la facultad de iniciar un procedimiento de rescisión. Entonces, la verdad es que sí habría justificación para que este patrón pueda dar por terminada la relación laboral con este trabajador que faltó 6 días y que no las justificó. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? El trabajador, por ejemplo, no sé, a lo mejor sufrió un accidente de trabajo, a lo mejor se enfermó de manera tal que pues obviamente, no sé, terminó hospitalizado, lo operaron, pero entonces el trabajador por sí mismo no puede avisar de manera directa al patrón, pero sí tiene que buscar la forma que a través de un familiar le informe. A lo mejor en ese momento el familiar no tiene la posibilidad de ir y decir, ¿sabe qué? Aquí tengo las incapacidades, que sí debería ser, porque cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, en el momento que llega al IMSS, en ese momento se le hace la valoración médica y, por ejemplo, si es internado, si le dicen, no, pues es que, por ejemplo, te fracturaste el pie, en ese momento le extienden las incapacidades y entonces de manera inmediata hay que hacer del conocimiento al patrón que hay incapacidades. Si no puede el trabajador directo ir, porque a lo mejor tiene fracturado el pie, porque a lo mejor está hospitalizado, porque a lo mejor lo operaron, porque a lo mejor está en un estado de inconsciencia, en un estado donde no puede él trasladarse, pero sí el familiar tiene que ir o hablar al patrón y decir, ¿sabe qué? El trabajador fulano sufre un accidente, está internado, está fracturado, pero ¿con quién me puedo dirigir para llevar las incapacidades? Pero si tú te esperas 6 días para avisar que estabas incapacitado y que tienes tu justificación, pues bueno, entonces a lo mejor en ese punto tu patrón ya te hizo valer una rescisión laboral. Entonces hay que tratar que en cuanto nosotros tenemos una incapacidad, inmediatamente hacerla llegar de manera personal o a través de un tercero que puede ser un familiar. Porque sí puede dar por terminada una relación laboral el patrón justificadamente cuando el trabajador falta sin justificación. Además de ello, también tengo que decirles que la justificación tiene que ser una justificación fehaciente. Por ejemplo, si un trabajador enferma y está inscrito en el IMSS y llega con una justificación del doctor Simi, pues obviamente ese justificante médico no es valorado por el patrón, no puede ser tomado en consideración. No puedo yo llegar y decir, ay, es que ¿qué cree? Que yo me enfermé y me fui con el doctor Simi y pues aquí tengo mi receta y aquí dice que me daba 15 días de descanso, ¿no? Entonces, ese no es un justificante médico válido. Si yo tengo una enfermedad, si tengo un accidente, si me pasó alguna cuestión en mi salud y tengo IMSS, mi obligación como trabajador es acudir al IMSS para que en el IMSS me hagan una valoración y me otorguen una incapacidad médica. La única incapacidad médica que puede aceptar válidamente el patrón, pues obviamente es una incapacidad expedida por el IMSS. Si hay otra justificación de otra índole, por ejemplo, pues la ley nos permite que tengamos permiso por paternidad. Por ejemplo, los trabajadores que sus esposas dieron a luz, bueno, tienen derecho a un permiso por incapacidad de la maternidad de la esposa, bueno, del nacimiento de su hijo. Entonces puedo presentar ese justificante para poder tomar esos días. Si yo también, por ejemplo, fallece un familiar directo, padre, madre, esposa o hijos, también tengo derecho a un permiso de faltar justificadamente. Entonces tengo que avisar a mi empresa, es que falleció mi familiar directo, pues aquí está el acta de defunción, entonces bueno, por eso falté, pero con esto voy a justificar esas faltas. Pero por ejemplo, si yo digo, no, pues es que fue el evento del día del niño en la escuela de mi hijo, y voy a justificar porque fue el evento del día del niño en la escuela de mi hijo y quiero justificar con eso mi falta, pues bueno, esa no es una falta que pueda justificarse. Hay que tener cuidado con los justificantes que vamos a utilizar para nuestras faltas. Y aquí dice, Rodolfo Ruiz nos pregunta, Lic, buenas noches, ¿cómo le puedo hacer para saber en qué afores se encuentra una persona ya fallecida?
Bueno, pues aquí sí hay que acudir a la CONSAR. Lo idóneo pues es que tuviéramos nosotros, bueno, que quien es el familiar de esta persona que falleció, pues que pudiera buscar entre sus documentos y poder encontrar algún estado de cuenta para saber en qué afore se encuentra. Y si no es el caso, que nosotros después de una búsqueda de sus documentos no encontremos ningún estado de cuenta ni ninguna información relativa a cuándo fue, a cuál afore es bajo la cual está inscrito, entonces yo lo que recomiendo es comunicarse a CONSAR y ahí solicitar la información, tener a la mano pues obviamente el nombre del trabajador, tener a la mano su CURP y lo más importante es el número de seguridad social y obviamente los datos del acta de defunción. Entonces hay que hablar y comentar que bueno, pues que el familiar, en este caso no sé, por ejemplo, si fuera la mamá, si fuera la esposa, si fuera el esposo, fuera el hijo, pues bueno, comentar, habla, porque van a decir siempre con quien tengo el gusto, habla fulano de tal, quiero hacer una pregunta porque resulta que mi familiar falleció, no tenemos documentos de cuál es su afore y queremos iniciar el trámite para la devolución del mismo. ¿Cuáles son los requisitos que necesito para que ustedes me informen cuál es el afore bajo la cual mi familiar se encontraba, al cual mi familiar se encontraba inscrito? Entonces es así solamente como podemos obtener esa información. Y nos pregunta Pedro López, en caso de que me corran sin causa justificada, pero me hacen redactar una renuncia voluntaria, pero no me dejan sacarle copia o foto, ¿cómo puedo acreditar que fui obligado a renunciar? Vuelvo a hacer el mismo hincapié que hice, o que he estado haciendo durante toda la transmisión. Anteriormente, cuando teníamos una renuncia, y máxime si obligaban al trabajador a redactar la renuncia de puño y letra, o sea, ya esa era una prueba contundente y fehaciente para acreditar que ese trabajador había renunciado de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la única pericial o las únicas periciales a través de las cuales se podía determinar algo respecto de una renuncia eran las periciales grafométrica, grafoscópica y la prueba pericial en documentoscopía, caligráfica, grafométrica, grafoscópica y la y la prueba pericial en documentoscopía. Esas pruebas eran como las pruebas fehacientes e idóneas para acreditar que el trabajador no firmó la carta renuncia o que la carta renuncia fue firmada en fecha desfasada a la fecha que le pusieron después a la carta renuncia. Entonces, cuando un trabajador llegaba al despacho y decía, ¿sabe qué, abogada? Es que me obligaron a firmar mi carta renuncia. Me obligaron a redactar mi carta renuncia. Entonces, prácticamente ahí la respuesta era, ¿sabe qué? Pues sinceramente no hay como mucha oportunidad de poder defender este asunto porque no hay una pericial a través de la cual yo pueda acreditar la voluntad del trabajador para firmar la carta de renuncia. No hay una pericial de ningún tipo a través de la cual yo pueda acreditar que fue obligado, que fue intimidado para firmar ese documento. Sin embargo, ahora con el nuevo procedimiento, desde la presentación de la demanda, nosotros vamos a plantear en los hechos que el trabajador fue obligado a firmar una carta renuncia y que fue obligado de manera intimidante, forzosa, a lo mejor lo encerraron, lo manipularon, lo amenazaron. Entonces, toda esa circunstancia la vamos a hacer valer en nuestra demanda. Y obviamente con el ánimo de que esa carta renuncie, vamos a solicitar la nulidad de ese documento en atención que esa carta renuncia no identifica la voluntad del trabajador para dar por terminada esta relación de trabajo. Entonces lo que yo voy a decir, yo fui obligado, yo de manera voluntaria no di por terminada mi relación laboral, fui obligado, ese documento no expresa mi voluntad. Entonces ese documento fue elaborado de manera unilateral por mi patrón
y me obligaron a que yo lo firmara. Entonces solicito la nulidad de ese documento en virtud de que no representa mi voluntad. Y obviamente vamos a solicitar no la pericial, vamos a solicitar la confesional, y en la confesional vamos a hacer preguntas abiertas relativas a esa prueba documental. Entonces el juez, él por su cuenta, le va a preguntar santo y seña al trabajador de, a ver, ¿nos puede decir cuáles son las circunstancias bajo las cuales usted firmó la carta renuncia? Entonces ya el trabajador, pues obviamente con la naturaleza que le da el conocer los hechos como fueron, el trabajador va a hacer la narrativa, le vamos a decir, cuando el juez te pregunte de qué manera o cuáles son las circunstancias bajo las cuales tú firmaste la carta renuncia, le vas a decir todo. Le vas a decir, fulano de tal, me citó en el área de recursos humanos, y entonces cuando estuve ahí me dijeron que para que me pagaran para que me pagaran a lo mejor mi quincena, para que me pagaran mi finiquito, tenía que firmar la carta renuncia, que si no la firmaba no me iban a pagar nada, y fulano me estuvo dictando y me dijo que yo pusiera esto y esto. Sin embargo, yo siempre estuve en desacuerdo en firmar ese documento. Nosotros preferentemente vamos a tratar de traer al juicio como confesantes para hechos propios a las personas involucradas. Entonces, en la confesional, que va a ser desahogada como una declaración de parte con preguntas abiertas, nosotros vamos a buscar la forma de acorralar a estas personas que van a ser los confesantes, para que con nuestras preguntas ellos digan, bueno, sí, yo cité al señor y yo le dije, yo le dicté, y sí, pues no fue su voluntad, fue tal día, fue tal hora. Entonces solamente así nosotros vamos a poder tirar esta carta renuncia que te hicieron firmar de manera no voluntaria. Pero sí necesitamos tener una buena defensa, tener un abogado que sepa cómo elaborar este tipo de preguntas, para que, bueno, pues obviamente a través de esta prueba, que ahora sí va a ser la prueba madre nuevamente, nosotros podamos obtener un juicio a nuestro favor y podamos nulificar esa carta renuncia. Y dice, en caso de que... Dice, bueno, me pregunta nuevamente Sajid. Hace rato me preguntaba del trabajador que tenía 7 años trabajando y no lo habían inscrito en el Seguro Social. Me pregunta, pero si quiero que me toque algo de liquidación, ¿tendría que renunciar? En el caso de ¿cuál es una liquidación y cuál es una indemnización? En el caso de los trabajadores que renuncian de manera voluntaria a su empleo, lo que les corresponde es el finiquito. ¿En qué consiste el finiquito? Única y exclusivamente el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por el último año laborado. En estos casos, como el trabajador renuncia de manera voluntaria, no le corresponde ninguna indemnización, porque es su voluntad renunciar a esa relación de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el pago con una renuncia voluntaria es mínimo, o sea, prácticamente es de risa lo que les dan. Caso contrario, si los despiden injustificadamente, le corresponde además la indemnización de 3 meses. Y para el caso de que vaya a juicio y lo gane, bueno, pues puede aspirar a obtener el pago de salarios caídos hasta por 12 meses. ¿Quién más dice? Una pregunta, licenciada, ¿hay tiempo límite para reclamar el Afore? Gracias, me pregunta Ailet Vega. Sí hay un tiempo para reclamar el Afore, que son 10 años. Tenemos 10 años a partir... bueno, por ejemplo, en el caso de dependiendo, en el caso de un trabajador que es que ha fallecido, tenemos 10 años para poder solicitar como beneficiarios el pago de ese Afore. Si nosotros somos trabajadores en activo y, por ejemplo, ya vamos a jubilarnos, a pensionarnos, en el momento que vamos a hacer el trámite de la pensión, nos obliga el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso el ISSSTE, nos obligan a hacer la tramitación para la devolución del Afore. Si el trabajador está vivo y va a hacer la tramitación de su pensión, en el momento de la tramitación de la pensión,
en ese momento nos obligan a que tramitemos la devolución de nuestro Afore. Si, por ejemplo, nosotros dejamos de trabajar hace muchos años y llega el momento en que tengo 60 años cumplidos, puedo solicitar la entrega de ese Afore. A lo mejor no reúno los requisitos para pensionarme. Entonces, lo que voy a hacer es una solicitud de pensión ante el IMSS para obtener una resolución de una negativa de pensión. ¿Esto para qué es? Obtengo mi resolución de negativa de pensión y voy a la Afore y digo, bueno, pues yo ya tengo 60 años, ya puedo retirar el monto. No tengo pensión por vejez, pero tengo mi negativa de pensión. Entonces, con ese requisito cubierto, ya puedo yo obtener el pago de o la devolución de mi Afore por completo. Y aquí me pregunta Miguel SP, que es una pregunta que no tiene que ver con materia laboral, pero se la vamos a contestar. Dice, disculpe, maestra, en una unión de concubinato, ¿la concubina puede reclamar la Afore? Bueno, si se trata de si hay un concubinato y el trabajador falleció, la concubina puede acudir a solicitar el pago de la Afore como beneficiaria, pero siempre y cuando acredite su concubinato. Entonces, yo lo que sugiero, si este es el caso, que la concubina primero haga unas diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar el concubinato. Una vez que acredite el concubinato, tiene que acudir a un tribunal laboral federal a solicitar que se le declare beneficiaria y se le entreguen los montos de la Afore. Si me hablas de un concubinato que está vigente y en donde diga la concubina, bueno, pues ya, o se termine el concubinato y ahora que ya ya existen las pensiones compensatorias y las indemnizaciones compensatorias para el caso de concubinos, que diga la concubina, bueno, pues ya nos vamos a separar, nos separamos y yo te quiero pedir una indemnización compensatoria, que parte de la indemnización compensatoria quiero que me des el Afore o parte de lo que te van a dar del Afore. Bueno, pues en ese caso no opera porque el Afore es un derecho laboral. Es un derecho que el trabajador adquirió por el tiempo que él prestó sus servicios a un determinado patrón. Entonces, en ese caso no procede. Pero en el caso del trabajador que fallece y estuvo en concubinato con una señora, esta señora, acreditando el concubinato, sí puede aspirar a obtener la entrega de esa Afore. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, bueno, pues escríbeme. Si no entendí o iba por otro lado tu pregunta, pues bueno, escríbeme y te la aclaramos en este momento. Y me pregunta Alejandro Bojorges. Dice, en el caso de trabajadores de confianza, ¿también gozan de ese derecho? En el caso de los trabajadores de confianza, no tienen derecho a la permanencia en el trabajo. Entonces, en este caso, estos trabajadores de confianza, al no gozar a la permanencia del derecho a la permanencia en el trabajo, ¿qué quiere decir? Que sí pueden ser despedidos en cualquier momento. Estos trabajadores pueden ser despedidos en cualquier momento, pero obviamente se les tiene que pagar su indemnización constitucional. No quiere decir que pierdan todos los derechos. El trabajador de confianza no tiene derecho a la permanencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador de confianza es alguien que está allegado al patrón. Es alguien a quien el patrón le tiene suma confianza. Entonces, por ejemplo, si el patrón deja de tener confianza en ese trabajador, lo que va a pasar es que, bueno, pues yo ya no tengo confianza en ese trabajador, lo puedo despedir. Pero no quiere decir que al despedirlo no le tenga que pagar nada. No, yo no estoy obligado a tenerlo permanentemente en el trabajo, porque si yo le perdí la confianza y la naturaleza de su trabajo es confianza, entonces no estoy obligado a tenerlo, lo despido, pero tengo que pagarle la indemnización que le corresponde. En el caso de trabajadores de confianza, ¿qué es lo que les corresponde? Les corresponde que les paguen 3 meses de indemnización constitucional, más 20 días por año laborado, más vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, estos trabajadores de confianza no gozan del derecho a la permanencia en el empleo y sí pueden ser despedidos en cualquier momento, pero les tienen que pagar por ese despido. Para el caso que a ese trabajador le digan, sabes que tú eres de confianza, bye, no te toca nada porque eres un trabajador de confianza y lo mandan fuera sin nada, entonces ese trabajador al demandar
lo que va a demandar únicamente o lo que tiene posibilidad de demandar únicamente son las indemnizaciones. No puede demandar una reinstalación. ¿Por qué? Porque al haber sido un trabajador de confianza no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, y el no tener derecho a la estabilidad en el empleo no nos permite que nosotros podamos válidamente solicitar una reinstalación. Entonces, lo único que tendría que o podría solicitar en una demanda es el pago de las indemnizaciones. 20 días por año, 3 meses de indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y si le correspondiera, pues obviamente el pago de la prima de antigüedad. Y bueno, pues nos comenta Miguel SP, que me dice muchas gracias, el trabajador falleció, entonces bueno, quedó satisfecha la pregunta. Y bueno, pues como siempre, el tiempo no es nuestro mejor aliado, y ya me di cuenta que ya nos sobrepasamos sobre el tiempo, pero la verdad es que es maravilloso hacer estas transmisiones, el compartir el conocimiento con ustedes. No saben la satisfacción tan grande que como profesionista me da, como postulante. Y bueno, pues agradezco infinitamente, obviamente, que a todos ustedes que se den el tiempo de estar con nosotros cada semana. Se los agradezco infinitamente. Y bueno, pues antes de despedirnos, pues les agradezco por los saludos, por las felicitaciones. Saludos a todos y cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de estar en esta transmisión, y bueno, pues también de mandarnos nuestros los saludos. Ahora no los voy a hacer personalísimos porque ya me pasé muchísimo en el tiempo, pero ya vi los saludos de todos y cada uno de ustedes. Muchos saludos, muchos abrazos, y bueno, pues quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Los invito a que se sigan la página de abogada Gabriela Hernández García en Facebook. Sigan la página y denle un me gusta. Esta página, bueno, pues apenas en esta semana la inicié, la di a conocer, y diariamente vamos nosotros a estar subiendo información importante acerca de temas de derecho innovadores, tanto de derecho familiar como derecho laboral y derecho civil. Ahí pues bueno, voy a dar a conocer también cursos que tengamos pendientes, información acerca de nuevos proyectos, también igual, bueno, pues información jurídica, información relevante. Saben ustedes que el derecho día a día se va cambiando, se va transformando. En esta página, pues es la página adecuada para la cual ustedes estén al día a día con todas estas reformas y con todas las cuestiones importantes acerca de nuestro derecho. Y bueno, pues también los invito a que me sigan en YouTube. En YouTube también me encuentran como abogada Gabriela Hernández García. En TikTok me encuentran como abogada Gabriela Hernández García. Y en Instagram me encuentran como Lic Gabriela Hernández García. Muchísimas gracias, y bueno, pues los invito a que sigan con nosotros, a que sigan igual participando en todas estas transmisiones, y de igual manera pues también los invito para que también puedan hacer propuestas de algunos temas interesantes, algunos temas que no hayamos abordado y de los cuales pues ustedes tengan algún interés en particular, y también los invito pues a compartir estas transmisiones. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y que tengan excelente noche. Hasta luego.